Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá a las noticias en el noticiero de medianoche. Vamos rápidamente a las informaciones porque un nuevo brote de coronavirus se confirmó en un hogar de ancianos, esta vez en la comuna de La Florida. Rodrigo Pérez está en el lugar y nos cuenta más detalles a esta hora. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? Fue todo un operativo sanitario el que se registró durante esta noche y también en la tarde en el hogar de ancianos Nuevo Amanecer, que está ubicado aquí en la comuna de La Florida. Luego que se confirmara la confirmación de 13 casos positivos de COVID-19 entre funcionarios y también adultos mayores. En lo concreto se trata de 4 funcionarios y también 9 adultos mayores de este hogar de ancianos, y que todo comenzó la semana pasada cuando se alertó la presencia de la enfermedad en algunos funcionarios. Fue así cómo se concretó la realización de algunos test para confirmar de esta manera la enfermedad en algunos funcionarios, y con el paso también de las horas y los días en los propios adultos mayores. 9 de los adultos mayores fueron confirmados con la enfermedad, pero 3 de ellos fueron trasladados hasta el hospital de La Florida y los otros 6 se encuentran en este lugar, en el hogar de ancianos. Pero también se realizó todo un proceso de sanitización y también de traslado para derivar al resto de los adultos mayores al santuario de Schoenstatt, con el fin de evitar una propagación mayor de la enfermedad. La gran mayoría de ellos fueron trasladados, pero hay algunos que quedaron en los familiares, en domicilios particulares, y otros que también incluso se mantienen dentro de este lugar, y se espera también la autorización de los propios familiares para concretar este traslado, y que generó todo un operativo sanitario. Incluso estuvo bomberos trabajando en este sector con unidades hazmat con el fin de sanitizar este sector, primero por la seguridad de los propios adultos mayores, funcionarios y también de los vecinos, porque estamos hablando de un recinto que se encuentra en un pleno sector residencial de la comuna de La Florida. Vamos a revisar algunas declaraciones de familiares quienes estuvieron durante esta tarde, primero intentando conocer la información, y con el paso de las horas también se fue esclareciendo en este sector. Está coordinado en el hogar donde se van a ir. Ustedes tienen que estar tranquilas, ellas están bien, les llevamos sus pertenencias, así que nosotros las vamos a subir con cuidado a la ambulancia. ¿Les puedo pasar un bolso? La idea es que lleven lo menos posible, ¿ya? Después, cuando ya estén instaladas, ustedes les pueden llevar más cositas, ellas las están esperando. ¿Le han dado información respecto de cómo están sus familiares? Sí, bien. Sí, ahora las van a trasladar. ¿Qué les comentan al respecto? O sea, por lo menos van a sacar a todos los que dieron negativo. ¿Y van a ser llevados a un nuevo lugar donde se les pidió autorización, entendemos? Sí, firmaron una autorización. Es mi suegra la que está, pero nos informaron, han estado toda la semana informándolo de acá mismo. ¿Y ahora va a ser enviado a un nuevo lugar? ¿Qué le han dicho al respecto? Claro, a un nuevo lugar lo van a enviar, ¿ya? ¿Y usted? ¿Qué le han dicho al respecto? Que lo van a trasladar, que le hicieron los exámenes y que está bien, por lo menos ella está bien. Pero los exámenes aparecieron enfermos, así que no sabemos eso, ¿ya? Y durante la semana pasada, aparentemente, un par de funcionarios no tuvieron el cuidado con las medidas sanitarias e ingresaron con el virus dentro de este hogar. El día jueves nos enteramos a través de otras personas que aparentemente habían funcionarios contagiados e inmediatamente empezamos a tomar exámenes. La Seremi de Salud fiscalizó por teléfono a esta entidad y nos sugirió solamente tomar examen a aquel que tuviera síntomas evidentes. Nosotros, afortunadamente, desobedecimos esa instrucción y le tomamos exámenes a todos los abuelos. Y gracias a eso, hoy día despertamos en la mañana ya con la certificación de que habían 9 adultos mayores contagiados, 3 de ellos con algún grado de complicación que ha sido evacuado del hospital de La Florida, 6 que están sin grandes complicaciones y que van a ser cuidados dentro con personal médico de la municipalidad. Y en este minuto estamos evacuando a 30 adultos mayores al santuario del movimiento apostólico de Schoenstatt. Estamos aplicando una desinfección de la zona y con 2 unidades móviles que aplican producto amonio cuaternario en la calle para poder desinfectarla. Con esto ya le daríamos seguridad a nuestros vecinos de que va a estar una calle sanitizada, limpia, ya que estamos ocupando un producto adecuado para poder combatir el COVID-19.
El propio alcalde aseguraba que se realizó también algunos exámenes y acusaba que no había una mayor presencia por parte del Estado al tratarse, acusaba más bien que el Estado no había tomado una mayor responsabilidad por tratarse de un recinto privado, y eso también generó la preocupación por parte de las autoridades municipales. En este lugar se mantienen algunos adultos mayores con la enfermedad y vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona toda esta situación en este sector que generó un procedimiento de emergencia y también sanitario en este hogar de ancianos aquí en la comuna de La Florida. Ok, Rodrigo, en cualquier momento retomamos el contacto contigo acá en el canal 24 horas. Que estés muy bien. Chao, chao. Seguimos con más informaciones. Un adulto mayor de 80 años falleció en la Fundación Las Rosas, todo esto en la comuna de Independencia, debido al COVID-19. El 88% de las víctimas fatales por la pandemia son mayores de 60 años. Gracias. Solo una pregunta, es que hay familiares que dicen que pero no me firmen porque no voy a dar declaraciones. Muchas gracias. Puertas adentro, el hermetismo. No son tan muchos, Puertas afuera, la incertidumbre. No, pues todavía no, pues sí. Yo llamé hace 2 días atrás y no me han informado, la verdad. ¿Y usted tiene a su hermano, me contaba acá? ¿Tiene un familiar acá? Sí, pues un hermano. Y es que la información de un brote por COVID-19, la Fundación Las Rosas de Independencia activó el protocolo sanitario y la preocupación, más aún cuando este lunes se confirmó la muerte de una residente de 80 años por el virus. Por supuesto, lamentar el fallecimiento de una persona residente de este hogar. Según informó Fundación Las Rosas, una colaboradora del Hogar Jesús Crucificado presentó síntomas el 9 de abril y pese a la cuarentena realizada, a la TEN se le ordenó hacer el test COVID-19, cuyo resultado positivo fue informado el viernes 17 de abril. 5 personas resultaron contagiadas, 3 de ellas mayores que son parte del hogar. Familiares de residentes llegaron para tener más información. Hemos llamado y nos están dando información de que están bien por el momento. Después de saber esta información, yo creo que tendríamos que comentarlo y ver qué es lo que podemos hacer. Nosotros estamos tomando muestras y para confirmar simplemente porque hay un caso en particular en el cual fue como el gatillante de todos los pacientes que están ahora en este momento asintomáticos. Pese al diagnóstico de las autoridades sanitarias, la situación preocupa sobre todo si se considera que este lunes se confirmó un brote de 12 contagiados en el hogar Nuevo Amanecer de La Florida, donde 9 son adultos mayores. 3 de ellos ya fueron trasladados al hospital. 8 pacientes por su edad avanzada. 139. Parte de estas personas son adultas mayores. Chile entra en la 5ª fase frente al coronavirus, una pandemia que ha dejado consecuencias que afectan directamente a la población de tercera edad. Según las estadísticas de este lunes entregadas por el Ministerio de Salud, de las 139 personas fallecidas por COVID en el país, 122 eran mayores de 60 años, casi el 88% de las víctimas. Los más frágiles son los que necesitan más apoyo, adultos mayores, discapacitados, gente con enfermedades, pero además nos pone a nosotros en la obligación de protegerlos. Por eso la importancia de mantener y profundizar las medidas que permitan evitar los contagios a la población que más ha sufrido por la pandemia en nuestro país. Lo importante en este caso es poder aislar al máximo posible al resto de los residentes y también obviamente con la persona contagiada. Porque ha pasado en otros hogares de que el virus efectivamente se expande muy rápido cuando ingresa a un hogar. Una muerte que pone el foco en el cuidado de los protocolos sanitarios para los residentes de hogares y personas mayores, sobre todo ahora que Chile entra en la nueva normalidad. Bueno, en otro tema, la sorpresiva apertura de un mall de Quilpué terminó rápidamente con el cierre del recinto, luego de que se registraran importantes aglomeraciones. El gobierno aclaró que la reapertura del comercio será gradual y aún está en evaluación. No pasó ni un día del anuncio sobre el protocolo de reapertura para que el mall de Quilpué abriera sus puertas. Funcionó todo el fin de semana, también este lunes. Convocó a tanta gente que incluso hubo filas desde muy temprano. Se amontona, mire cómo está la gente ahí. Está como, ni siquiera está a medio metro. Imagínense cómo estamos, qué distancia respetamos acá. Se le trae gente por allá, por acá, no está al baño. Se convirtió así en el primer centro comercial en atender en medio de la crisis sanitaria, pero solo por 3 días anunciaron el cierre, por lo que este martes las tiendas no atenderán. Si bien contamos con todas las medidas de seguridad planteadas por las autoridades sanitarias,
Solo mantendremos abiertos a público el supermercado, bancos y farmacias. Polémica a raíz del protocolo que anunció el gobierno, con medidas de prevención que deben tomar los centros comerciales y malls para hacer frente al COVID-19, pero debieron aclarar que es solo una idea base y que sería una apertura gradual. Cuando los comercios, chicos, medianos y grandes, comiencen paulatinamente a abrir, estemos seguros que lo están haciendo con las condiciones sanitarias que corresponden para poder salvaguardar la salud de sus trabajadores y también de los clientes. Los centros comerciales cerraron de forma voluntaria, dicen en la Cámara Nacional del Rubro. Conscientes que no pueden aglomerar a más de 50 personas, hoy funcionan los pequeños y medianos locales que no están en zona de cuarentena. Empezaron a abrir el miércoles o jueves de la semana pasada, pero la semana anterior no habían abierto y la anterior tampoco. Entonces lo que se ha ido produciendo es este fenómeno paulatino de reinserción, de reincorporación del comercio en los lugares donde hay más riesgo de contacto, por ejemplo, o de contagio, que son los malls. Tendrán que ser los últimos en incorporarse. Protocolo de reapertura que no considera restaurantes, que hasta el momento deberán continuar con pedidos delivery, ya que por dictamen sanitario se les prohíbe atender dentro de los recintos. Por lo mismo, en centros comerciales no se permitiría el funcionamiento de patios de comida. Lo que estamos haciendo ahora es elaborando un protocolo de manera a tener la mayor seguridad sanitaria cuando los restaurantes sí estén autorizados a abrir en forma presencial en sus salones. El protocolo será analizado nuevamente este jueves entre la Cámara Nacional de Comercio y el Ministerio de Economía. ¿Qué espacios podrían funcionar y bajo qué condiciones? Debate que recién comienza. Bueno, en otras informaciones, escuelas rurales o establecimientos con menos de 500 alumnos serían los primeros en retomar clases presenciales. La medida sumó críticas de apoderados y también de alcaldes. En cadena nacional este domingo, el presidente Piñera confirmó lo que muchos apoderados, docentes y alumnos esperaban. La vuelta a clases era el lunes 27 de abril, que esta fecha será postergada. El mandatario precisó, eso sí, que será en el mes de mayo, bajo normas que serán establecidas en un protocolo que se anunciará en los próximos días. Hemos elaborado un plan gradual de vuelta a clases, que por supuesto incluye todas las protecciones y medidas sanitarias. Un plan de vuelta a clases gradual del que aún no se conocen detalles y que ha despertado diferentes opiniones entre los padres y apoderados. ¿Qué opinan de volver a clases dentro de las próximas semanas? Que es un riesgo igual para los niños. Da un poco de temor. Se debiesen postergar porque todavía no estamos en la etapa más crítica de la pandemia. Son los principales vectores del virus. Que se junten todos va a ser peor. Y eso no es todo. Hay preocupación porque en Chile el número de alumnos por curso es alto y muchos de ellos comparten puestos de trabajo. ¿Podrán los niños mantenerse en clases con sus mascarillas? Por ejemplo, ¿cómo mantener la distancia social en salas o recreos? Desde el gobierno señalan que para disminuir los riesgos de contagio se establecerá un retorno gradual. Algunos volverán a clases primero, otros después. Es una estrategia que es progresiva, que es paulatina y haciendo un análisis epidemiológico y de salud en cada uno de los lugares y cada una de las edades de lo que los niños vayan volviendo a clases. La idea es volver por los colegios rurales, así lo dijo el ministro. Medidas como estas fueron discutidas con el Consejo Asesor COVID-19, quienes recomendaron la apertura de establecimientos en comunas o regiones donde la reproducción del virus sea baja y haya ausencia de casos por al menos 14 días. Hicimos un documento en que hacemos una serie de recomendaciones para reducir la probabilidad de contagio al interior de la escuela, que se trabaje en distintas jornadas, que se aumente la distancia social, que se aumente el aseo y evidentemente en un contexto territorial en el cual la transmisión ya ha bajado. Además señalaron que los establecimientos que vuelvan a funcionar deben contar con alcohol gel, agua y jabón y toalla de papel. Además será obligatorio el uso de mascarillas dentro de clases, la reducción del tamaño de los cursos, escalonar la asistencia a clases y horario de recreos y la toma de temperatura corporal también son medidas que se están analizando. No es lo mismo un establecimiento privado, a lo mejor con mucho más recursos, con más espacio para poder efectivamente generar los protocolos a colegios municipalizados en sectores populares o en sectores que a lo mejor no tengan los mismos recursos para poder separar los cursos en máximo 20 niños. Sugerencias que podrían ser parte del protocolo de retorno a clases gradual. Desde el Mineduc se informaron las medidas que tomarán cuando los alumnos ya estén en las aulas. Un diagnóstico emocional de todos nuestros estudiantes. Segundo, nivelación de los aprendizajes. Y por último, adecuación curricular que logre sacar adelante un año complejo. Nos parece muy irresponsable que se esté forzando a las comunidades escolares a volver a clases sin que existan garantías
de que no va a haber contagios. La Federación de Instituciones de Educación Particular consideró la medida del gobierno como apresurada. Incluso 9 apoderados del Colegio San Ignacio del Bosque interpusieron un recurso de protección para evitar este retorno por la vulneración de derechos esenciales. En otro tema de carácter gradual y bajo estrictas medidas sanitarias, así será el regreso de los trabajadores públicos a sus funciones presenciales. La circular del Ejecutivo fue rechazada por la Asociación de Empleados Fiscales. Rosana es funcionaria de la Seremi de Salud Metropolitana, vive en el Quisco y durante el año viaja todos los días a su trabajo en Santiago. Debido a la contingencia, desde el 16 de marzo lo hace de manera remota. Padece de un cáncer al sistema linfático. Está dentro del grupo de alto riesgo. No me han pedido volver, la verdad es que no me han dicho nada, pero yo entiendo que estoy desde de las últimas probables que vuelva, porque estoy en los grupos de riesgo. Su situación debería continuar de la misma manera, es decir, cumpliendo sus funciones por teletrabajo. Al menos así lo plantea el instructivo número 18 emitido por el gobierno. La circular contempla la elaboración de planes del retorno gradual de los trabajadores públicos, pero exceptuando a algunos. Quiero ser extremadamente clara, dejando fuera todos nuestros funcionarios públicos que son mayores de edad, que tienen enfermedades crónicas, que son embarazadas, que tienen niños pequeños que no tienen dónde dejarlos, obviamente, o a quién dejarlo en el cuidado, porque los colegios y los jardines infantiles y salacuna no están funcionando. A quienes tienen bajo el mismo techo un adulto mayor vulnerable. El plan de regreso paulatino es para aquellos cuya labor presencial sea indispensable. El instructivo dice que las jefaturas deberán volver desde este lunes 20 de abril. Antes del viernes 24 tienen que elaborar un proyecto con quienes deben regresar a sus puestos y además justificar las labores que efectivamente se puedan desarrollar en forma remota. Nosotros le decíamos a los funcionarios que hoy día no se presenten porque es un acto irresponsable, errático, contradictorio, incluso criminal, porque ponemos en riesgo a los usuarios. Insisto, esa cantidad de personas que hoy día están en su casa. Horas después de esta entrevista, el presidente de la ANEF encabezó una manifestación frente a la Moneda, tras lo cual fue detenido junto a otros directivos. Hay servicios públicos que se han mantenido operando con normalidad. FONASA, Gendarmería y Aduana son solo algunos ejemplos. Otros funcionan con dotación parcial, como el Registro Civil, donde está trabajando presencialmente con cerca del 30% de su dotación. Un ítem importante del instructivo no deja de lado que algunos servicios podrían seguir funcionando sin problemas en forma remota, aquellos que no atienden públicos, por ejemplo. La Contraloría puede mantener el trabajo teleremoto porque no atiende público, ni entrega servicios, ni entrega beneficios, ni subsidios, ni paga pensiones, ni nada. De hecho, el mismo Contralor estuvo en la Moneda luego de ser citado por el presidente Sebastián Piñera. En la instancia, el mandatario le profundizó los criterios por los cuales se decidió que los funcionarios públicos vuelvan a trabajar. Nueva normalidad o estabilidad epidemiológica, dos conceptos que son claves para planificar las futuras medidas sanitarias. La tasa de contagio ha bajado en estos 48 días de emergencia y pese a que las estadísticas son favorables, el comité asesor llamó a no ser triunfalistas. Un médico de 33 años de San Javier es el primer caso confirmado de coronavirus en Chile. Las autoridades de hecho activaron ya el Plan Nacional para combatir el coronavirus. Así partía la batalla contra el COVID-19 en Chile el 3 de marzo. 48 días después, el gobierno trabaja en la aplicación de una quinta fase, una adicional, una que ha generado polémica. ¿Me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café? Probablemente sí, con unos pocos amigos, por 4 amigos, con un distanciamiento social, que tengamos 2 metros de distancia para poder conversar con mascarilla, con lavado de manos. Nosotros hemos llegado ciertamente a una cierta estabilización de la situación epidemiológica que se puede visualizar no solo en el número de casos, que ha sido bastante estable en la última semana, sino que también en el número de funciones y en el uso de las camas críticas. En las últimas 24 horas se informó de 419 nuevos casos, llegando a 10.507 en todo el país. La cifra de fallecidos aumentó en 6 personas, alcanzando a 139. Un balance donde tomó relevancia un nuevo concepto, la tasa de contagio. Cuando partimos con esta pandemia teníamos un RE de 2,6, es decir, una persona
podía contagiar a 2,6 personas. Hace unas semanas atrás, ese RE era de 1,6. Y hoy día tenemos un RE de 1,3. Un 44% de los contagios, según el balance, está recuperado. Por eso apuestan en los próximos días a entregar un carnet de salida. España en su momento peak llegó a una tasa de letalidad del 10%, cifra que mide las muertes en relación a los contagios. La letalidad en Chile es de alrededor del 1,3%, que es una letalidad muy baja, pero ojo, es la letalidad que se espera para este virus. Cifras que durante las 2 semanas se han mantenido en el mismo rango. Una estabilidad epidemiológica, dice el comité asesor del ministerio, pero recalca que son estadísticas variables. Sin embargo, nosotros estamos todavía en una situación en la que el virus va moviéndose de una comunidad a otra y por lo tanto lo que nosotros estamos viendo son el resultado de la primera ola que ya pasó, por ejemplo, en el caso de Santiago por el sector oriente. Estabilidad epidemiológica que los expertos buscan mantener para controlar los brotes de coronavirus en el país. Ingreso familiar de emergencia es el nuevo plan de apoyo del gobierno que busca respaldar en materia económica al 60% más vulnerable de los trabajadores informales de nuestro país. Miren. La informalidad laboral es la principal protagonista en este pasaje de la comuna de Pudahuel, donde varias familias han tenido que buscar la fórmula de generar ingresos, como Claudia, que tras quedar viuda y con 2 hijos, tuvo que salir a la calle a vender sopaipillas, una alternativa que hoy la tiene de brazos cruzados tras la caída en las ventas y la imposibilidad de trabajar con normalidad por la pandemia. Por ejemplo, antes yo me hacía 25, 30 mil pesos, ahora me estoy haciendo 2.500 pesos, 3.000 pesos. Nada, está malo, horrible de malo. Casos como los de Claudia se repiten en nuestro país y por lo mismo, a través de un proyecto de ley, se busca respaldar con el ingreso familiar de emergencia al 60% más vulnerable, mayoritariamente con ingresos informales. Una iniciativa que se espera llegue a 1,8 millones de hogares y a 4,5 millones de personas. Se espera que este beneficio sea por 3 meses y que vaya decreciendo, teniendo un costo fiscal de $900 millones. Esperamos sin duda que la tramitación de este proyecto en el Congreso se haga con la mayor celeridad y expedición para poder empezar a entregar estos beneficios a partir del mes de mayo. Pero ¿quiénes recibirían? Por ejemplo, en el caso de una madre y padre más 2 hijos, sin ingresos formales y pertenecientes al 40% más vulnerable, en el primer mes recibirían 260 mil pesos, luego 221 mil pesos y en el tercer mes 182 mil pesos. Para una madre y padre más 2 hijos, sin ingresos formales, pero pertenecientes al 60% más vulnerable, en el primer mes ganarían 173 mil pesos, en el segundo 147 mil pesos y en el tercero 121 mil pesos, mientras que para 2 adultos sin hijos, sin ingresos formales y pertenecientes al 40% más vulnerable, primero recibirían 130 mil pesos, luego 110 mil pesos y en el último mes 91 mil pesos. Y por tanto la idea es apoyar a todo el mundo informal, primera lógica, segundo, más a los más vulnerables, a los que están en más situación extrema y tercero, más al principio porque cuando más difícil están pasando la situación. Un proyecto que tendrá un duro debate parlamentario, donde la oposición ya marcó una tendencia al exigir mayores montos, todo en una carta firmada por 170 personas, entre políticos de centro izquierda y representantes de la sociedad. Mientras tanto, desde el gobierno esperan enviarlo en los próximos días al Congreso, para que a contar de mayo comience a llegar a las familias beneficiadas. Bueno, y víctima del COVID a los 99 años murió el político y fundador de Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa. Acérrimo opositor a la Unidad Popular, fue senador, ministro del Interior de Pinochet y el primer dirigente político de la noche del 5 de octubre reconoció el triunfo del no. Si yo presento a Sergio Onofre Jarpa como un político derechista, se me enoja de inmediato porque él sostiene que ese es un esquema del pasado. Nosotros somos los renovadores aquí. Creo que estamos en una etapa distinta. En esa época Chile también había entrado en una etapa distinta. Corría mayo de 1989 y el entonces presidente de Renovación Nacional era el primer invitado del programa La Hora D.
espacio que marcó el retorno de la conversación política a TVN. Se dice que en política usted es fuerte, Cazurro, que aquí lo está demostrando. Cazurro significaría tal vez, ¿no es cierto?, de que uno se anda haciendo el zorro rengo. Yo no, yo digo las cosas como son y como las pienso y como las siento. Nacido en marzo de 1921 en Rengo, Sergio Onofre Jarpa Reyes pasó gran parte de su infancia y juventud en el campo. En la década de los 50 fue dirigente del Partido Agrario Laborista y en los años 60 se integró al Partido Nacional. Durante la Unidad Popular fue un acérrimo opositor al gobierno de Salvador Allende. Tras el golpe militar, Sergio Onofre Jarpa fue delegado de Chile ante la ONU y embajador en Argentina, donde jugó un activo rol para evitar el conflicto entre ambos países por el diferendo limítrofe. Luego asumió como ministro del Interior de Pinochet cuando se produjeron las primeras protestas en contra de la dictadura. La dureza de la represión fue muy grande. La dureza de la represión contra los movimientos de protesta pacífica que se hicieron durante los años 83, 84 y 85, fueron parte también de responsabilidad de él como ministro del Interior. La noche del plebiscito de 1988 quedó marcada la trayectoria de Sergio Onofre Jarpa. Fue el primer dirigente político de la derecha en reconocer el triunfo del no. Era un hombre cabal, trabajador, peleador, valiente, no conocía la ambigüedad, detestaba a los pillines y a los logreros y a los camaleones. Fundador y presidente de RN, Onofre Jarpa también jugó un papel en el proceso de transición democrática, cuando formó parte del grupo de dirigentes políticos que negoció la reforma a la Constitución del 80. Su último cargo público fue como senador por el Maule entre 1990 y 1994. En 1997 renunció a RN, retirándose de la política activa. Los últimos años de su vida los pasó dedicado a la agricultura. Internacional. Bueno, noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos anunció que firmará una orden para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos debido a la pandemia del coronavirus. Donald Trump anunció en Twitter que necesitan proteger los empleos de los estadounidenses para justificar la suspensión temporal de llegada de trabajadores extranjeros, cuando ya son más de 42.000 muertos y 791.000 contagiados en Estados Unidos. Trump insistió en la idea de que su país lucha contra un enemigo invisible, pero reiteró la necesidad de reabrir de forma segura la economía del país. Aseguró que el coronavirus ha demostrado la importancia de que las cadenas de suplementos básicos sean nacionales y no estén confiadas en otros países. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, estaría en estado grave de salud tras una cirugía, según reportaron varios medios norteamericanos. Estados Unidos está monitoreando reportes de inteligencia que indican que el dictador norcoreano estaría en estado grave y en peligro tras esta cirugía. El dictador se había sometido a un procedimiento cardiovascular, según medios estatales, luego de que su salud empezara a deteriorarse a finales de agosto del año pasado. Sin embargo, aún se desconocen detalles oficiales sobre su situación actual tras esta intervención. El mandatario no participó de la ceremonia de cumpleaños de su abuelo, Kim Il-sung, el pasado 15 de abril, lo que comenzó a desatar rumores sobre su estado de salud. Bueno, en Europa ya han fallecido más de 100.000 personas a causa de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, lentamente comienza a notarse una baja en la cifra de contagios y también de decesos. Italia tuvo 433 nuevas muertes en las últimas 24 horas y redujo por primera vez el número de positivos por coronavirus este lunes, pero sufrió un ligero aumento en el número de muertos respecto al día anterior. Reino Unido reportó otras 449 muertes, la cifra más baja en 2 semanas, mientras que en Francia las últimas 24 horas, y tras sumar 547 nuevos fallecidos, superó la barrera de 20.000 muertes por el COVID. En España, el balance de muertes diarias por coronavirus bajó de 400 por primera vez en casi un mes. El país empieza a hablar de flexibilizar el confinamiento luego de 6 semanas.
El valor del petróleo estadounidense se transó en negativo por primera vez en la historia, un nivel en que los productores deben pagar para deshacerse de sus barriles. El crudo WTI cerró este lunes en menos de $37.63, una baja frente a la jornada anterior de superior a 306%. En un mercado afectado por el recorte de la demanda del petróleo debido a las restricciones y bloqueos de los viajes internacionales producto del COVID-19, se suman los análisis que apuntan a una industria que no tendrá capacidad para almacenar los barriles de este commodity debido a la actual sobreoferta mundial. Frente a este escenario, los contratos del crudo expiran el martes al cierre, por lo que quienes se tengan deberán encontrar compradores interesados. El petróleo europeo Brent se cotizó también a la baja, pero alejado de su par estadounidense, cerrando el día con una caída superior al 7%, con lo que se cotizó en $26 el barril. Bueno, a esta hora tenemos una temperatura de 12,7 grados en Santiago y estará para esta jornada la capital con una máxima de 30 grados, mientras que Iquique tendrá cielo despejado con una máxima de 22 grados. Con esta información ponemos término a esta edición de Medianoche. Muchas gracias por acompañarnos. Siga, por supuesto, informándose en nuestro canal 24 horas. Por supuesto, que tenga una buena noche. Chao, chao.